7:48, saludamos a Santiago Pérez, director de Clima Social, para conocer cómo está el clima electoral. Santiago, buenos días. ¿Cómo estamos ya a menos de un mes de las elecciones? Estamos a pocos días del debate, que podría ser definitivo, o definitorio, más bien dicho. ¿Puede ser determinante el debate? Puede ser que no sea tan importante como fue el efecto del debate de la primera vuelta, porque probablemente ya vamos a llegar con una buena porción de la población con una decisión tomada, y el debate lo que puede hacer es ratificar esas decisiones que ya están tomadas de alguna manera, y algunas tendencias que ya se pueden ver que ya están más o menos marcadas. El debate tendría mucho más sentido, o sea, podría mover de una manera más determinante el escenario si es que estuviéramos en un marco muy grande de mucha indecisión, indefinición, y probablemente también envuelto en una serie de eventos extraordinarios como fue el debate de la primera vuelta. Entonces, podría ser que eso no ocurra esta vez. Sondeos dicen que más o menos hay 10 puntos de diferencia entre Daniel Noboa y Luisa González. 10 puntos son más o menos 1 millón de votos. Eso es lo que se traduce, 100,000 votos por punto, ¿es así? Ahora, yo pienso que hay que tomar en cuenta que siempre las encuestas no son otra cosa que una evaluación momentánea que hacen las personas que son entrevistadas en ese momento también nuevamente, ¿no? Entonces, podría ser que cambie, y estos cambios han sido como la pauta común en los procesos electorales ecuatorianos de los últimos tiempos, debido a que no tenemos una población que está tan consolidada en términos de posiciones políticas. Aquí no tenemos partidos políticos grandes, ideológicos, estructurados, y a las personas identificándose de manera más o menos permanente con uno u otro partido. Los electores cambian de una elección a la otra, y dentro de una propia campaña electoral puede ser que cambien de decisión de un momento al otro dependiendo de los acontecimientos de la campaña. Así que siento que lo que se puede decir en este momento es que todavía no está dicho, y podría ser que esperemos para el debate para ver si es que estas tendencias o se consolidan o cambian de alguna manera a raíz del debate. Ahora, puede ser el debate o algún hecho que ojalá no se agrave, que no sea traumático como pasó lamentablemente en primera vuelta, el que cambie el panorama electoral. Las cosas ahora, a esta hora, están más o menos marcadas. Sí, en este momento están más o menos marcadas como más o menos estaban marcadas en la primera vuelta, antes de los acontecimientos que ya sabemos, ¿no? Entonces, de todas maneras, el país siendo un país tan inestable, una sociedad que se encuentra en un tal grado de incertidumbre, no le puedes pedir mucha solidez en sus definiciones y todo eso. Nosotros hemos hecho, por ejemplo, mucha investigación cualitativa, no tanto encuestas, sino grupos focales con jóvenes, y sentimos varias cosas. Lo primero es desinterés, desinformación también, y una cosa que me llamó mucho la atención es que los jóvenes se informan, muchos jóvenes se informan a partir de lo que dicen los memes, los fakes, las redes sociales, de una manera instantánea, ¿no es cierto? Entonces a veces compran ciertas versiones, ciertos rumores, ciertos chismes como verdades. Entonces lo que tienes es una población inundada de fuentes de información y de comentarios, de chismes, de rumores, a veces verdad, otras veces mentira, y eso es lo que está orientando a la opinión pública de una manera increíble, ¿no? Y por eso los candidatos están apuntando a esos métodos de hacer campaña, de difundir mensajes. Sí, pero con un adicional agregado, que me parece que también existe mucha posición reactiva frente a los políticos en general y a las campañas negativas en particular. Entonces, siento que de alguna manera los ataques de una candidatura a otra candidatura pueden no tener los efectos en ese sentido de restarle votos a un candidato que es atacado, sino todo lo contrario, podrían ser victimizarle. Hablemos particularmente de los candidatos en este momento, de los presidenciales, porque también quisiera preguntar de los vicepresidenciales, que estarían de alguna manera haciendo el papel negativo de los binomios. ¿Cuánto le afecta a Daniel Noboa ser más visible de lo que fue en la primera vuelta? Todos dicen, en la primera vuelta lo que pasa es que Daniel Noboa, como no se peleó con nadie, como no atacó a nadie, como no fue atacado por nadie, es decir, pasó bajito el radar. Ahora ya no puedes evitarlo, porque eres el candidato, además que va primero según muchas encuestas. Entonces, así es. ¿Cuán bueno es o cuán malo es para él?
Es la realidad. Creo que uno de los factores de éxito de Daniel Noboa en la primera vuelta fue el ser poco conocido y el haber hecho un buen desempeño como candidato, el haberse preparado bien para el debate, le ayudó mucho con poco, ¿no? Y ahora el gran reto que tiene esa candidatura es ahora que es más visible, mostrarse mejor y lograr ese mismo buen resultado que tuvo en la primera vuelta. No es tan fácil, ¿no? Y en el caso de la Revolución Ciudadana, me parece, de la candidata de la Revolución Ciudadana, me parece que en cambio es un poco diferente el reto. Ahora Luisa tiene el reto de mostrarse más ella como líder, como una figura con propio pensamiento, antes que ser parte de una organización política que es cierto que le aporta una base importante de electorado, pero que no es suficiente para ganar en la segunda vuelta. ¿Cómo te desligas de esa imagen de ser una candidata con jefe, que podría terminar siendo una presidenta con jefe? ¿Cómo desligar eso? Porque la imagen de Rafael Correa es fuertísima. Y de hecho se usa la imagen de Rafael Correa para decir el candidato, la candidata de Correa. Y él sigue estando muy activo en redes sociales, por lo tanto, o sea, es un actor dentro del escenario político y eso no hay cómo obviar. Y eso también voy a decir cuando hagamos la referencia con respecto a los vicepresidentes. Entonces, ahí nuevamente no es un reto fácil, o sea, ninguno de los dos tiene un reto fácil. Daniel Noboa tiene que darse más a conocer como una persona capacitada para ser presidente y Luisa González tiene que configurar una imagen propia que tiene su propio pensamiento, su propia voluntad, más allá de lo que puede ser... ¿Sí puede desligarse? Porque también puede ser nocivo, como pasó con Barrera en el 2013. Es que creo que esa es la gran pregunta, es la pregunta del millón, de que si van a ser cada uno en su estrategia de darse a conocer mejor de una manera autónoma, si lo van a lograr. Y eso creo que eso es todavía lo que está por verse. Ahora, si hablemos de los candidatos a la vicepresidencia, porque estamos escuchando cada cosa de ellos que se compiten a ver quién le hace más daño al presidenciable. Tuvimos una discusión el otro día a propósito de eso y se dice, no, los ecuatorianos votan por el presidente. Yo pienso que en realidad la fórmula presidente y vicepresidente es muy importante, puesto que se deberían complementar, presidente y vicepresidente. No debe ser relleno. Sí, y tenemos varios casos de algunas fórmulas exitosas, pero también tenemos el caso de algunos liderazgos que fueron elegidos por la figura de presidente, dejando de lado un poco la de vicepresidente. Siento que en las circunstancias actuales ya estamos un poco más allá en términos de lo que ha sido la evolución de la comunicación y hace que presidente y vicepresidente son dos actores claves dentro del imaginario y también lo vemos en la papeleta y vamos a votar por un presidente y un vicepresidente, entonces tienen que complementarse. Siento que también es un error de parte de algunas orientaciones de marketing político en el que dicen es mejor esconder al vicepresidente o a la vicepresidenta porque nos quita votos. Creo que eso es un error porque simplemente los dos candidatos a vicepresidente ya están en la papeleta y por lo tanto tienen un rol y lo que pueden hacer las campañas es asignarle un rol definitivo, muy definido en términos de qué es el papel que juegan en esta campaña electoral y tratar de ayudarles, tratar de darles soporte, pero no ocultarlos. Yo creo que eso es un gran error. Pero también controlar lo que dicen, porque si escuchas lo que dicen, en este caso los dos candidatos a vicepresidente, a veces te escandalizas también, pues, y generas puntos negativos. Además que al final algunos vicepresidentes han terminado siendo presidentes, entonces sí es importante. Así es, claro, la figura del vicepresidente es muy importante. Y también en su capacidad de exposición y también en esta... tratar de evitar que metan la pata en lo más posible. De todas maneras, yo siento que... ¿Cómo evitas que metan la pata? A lo mejor congelándoles. Claro, esa sería la receta sencilla. Sí, claro. Ajá. Yo creo que lo que tienen que hacer, por respeto a los electores y a todos los que miramos y estamos interesados a saber quiénes son, es mostrarles y tratar de exponer lo mejor de ellos. Eso es lo que debería hacer cualquiera de las campañas. ¿Pero aquí quién hace más daño? ¿Arauz, que es más conocido, que ya fue candidato a presidente, o la candidata vicepresidencial de Daniel Noboa, Verónica Abad, que a lo mejor no llega tanto porque no la conocen?
Ahora, también quisiera decir algo que puede ser contradictorio con algo que acabo de mencionar, es que no necesariamente las metidas de pata de un candidato a vicepresidente le van a restar votos. Probablemente lo que hacen es exacerbar un poco la confrontación de la política. O sea, los que critican a Verónica Abad son los del otro bando, ¿no es cierto? Claro. Y probablemente eso no está quitando... O sea, le das herramienta al contrario para que te saque la madre en las redes sociales. Y los que critican a Andrés Arauz definitivamente son personas que no van a votar por la fórmula de la Revolución Ciudadana, me parecería, ¿no? Entonces, no necesariamente las metidas de pata están quitando votos. Tal vez están dañando un poco esta configuración de una dupla que se tiene que mirar cohesionada, armónica y alineada, que se complementa además, ¿no? Exactamente. Bueno, vamos a ver qué pasa. El debate va a ser bien importante. Santiago Pérez, director de Clima Social, muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, este tema. Buen día. Buenos días. Son las 7:59, tenemos que terminar el programa de hoy. Liz. Con eso nos estamos despidiendo, Milton y amigos. Vienen las noticias locales. Buen día a todos. Buenos días.